Déjame comenzar con una frase que podría rezar así, que para poder admirar las cosas es necesario que los teléfonos se callen. A ver, venga, todos al teléfono, ponlo en silencio. Y luego sonará el mío, ¿eh? Vale, vamos a... No pasa nada, ¿eh? Estamos en familia y los teléfonos también son familiares. Tened cuidado con la música que le ponéis al teléfono, porque luego, como suena aquí, una música no apropiada, tendremos un problema. Houston, tenemos un problema. Bueno, me tengo que poner serio, no puedo continuar así. Vale, vamos con ello. Déjame volver a la frase de arranque. Para poder admirar las cosas es necesario saber mirar. Para poder mirar las cosas es necesario saber mirar. Evidentemente, una obra no es igual para una persona que sabe mirar, que sabe oír, que sabe escuchar de una manera a otra persona que mira y escucha sin prestar atención a lo que tiene delante y, por tanto, las miradas son muy importantes. De ahí aquella expresión del salmista que decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque tenía delante algo que es maravilloso, pero es necesario abrir los ojos, tener esa capacidad de mirar con profundidad, de una mirada cualificada, una mirada competente, una mirada penetrante, una mirada escrutadora, de la cual, si careces, te pierdes muchas cosas al tener delante una obra que puede ser maravillosa, pero que puede no decirte nada. Cuando un especialista o un crítico de una obra de arte, ya sea de un cuadro, se pone delante de él con sus alumnos, se puede tirar horas describiendo a sus alumnos esa obra de arte, esa joya que tiene delante, porque él como especialista sabe diferenciar y distinguir lo que otro, con una mirada profana, es incapaz de observar. Por tanto, es importante saber mirar. En todo ello, creo que hay algún factor que interviene y que es muy importante, y es desarrollar también la capacidad de la admiración. Y cuando me refiero a tener y desarrollar la capacidad de admiración, me refiero a saber mirar las cosas y dejar que lo que tienes delante te interpele. Que llegue un momento en que lo que tienes delante también te hable a ti. De llegar el momento en que al ser capaz de ver las maravillas, los matices, si es un cuadro o la composición musical o lo que sea, y tú tienes esa capacidad de dejarte sorprender, de dejarte admirar por lo que tienes delante, es algo que tú ganas, que nadie te lo puede arrebatar. Es un intangible, pero está ahí. También te forma como persona, y por tanto, en este sentido, vuelvo de nuevo al texto del salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Podemos ser rutinarios lectores o lectores rutinarios de la palabra de Dios, y que llegue un momento incluso en que esa lectura rutinaria no nos diga gran cosa, pero aquellos que se ejercitan en la destreza, incluso de la propia lectura como tal, pueden disfrutar de la belleza de las imágenes que en muchas ocasiones pues están ahí en el texto. Veíamos en el profeta Isaías los jueves en el culto de oración, y estamos haciendo esa lectura a través del profeta Isaías, cómo es un profeta que es un artista a la hora de construir sus relatos, a la hora de construir sus incluso poemas, porque muchos de ellos son como las canciones del siervo, poemas escritos de una forma impresionante, en la cual él utiliza imágenes, figuras del lenguaje, para transmitir verdades eternas, profundas, y a través de esas figuras del lenguaje crea una belleza, una sutilidad que es capaz de conectar con tus sentimientos y tus emociones. Por eso es importante esa capacidad de saber mirar, de saber escuchar, de saber penetrar en lo que tienes delante para disfrutar de ello, para vivirlo de una forma más intensa y para que eso que tienes delante también te conmueva y te transforme.
Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué texto más breve, más conciso. Solamente Lucas, este hombre que tiene mirada de mujer, porque es el evangelio de las mujeres, el evangelio de Lucas. Y después de esta semana en la cual se le estaba, de alguna manera, denunciando, ¿verdad?, el maltrato de la mujer, estos días de esta semana pasada, ¿verdad?, destacar esa mirada de la mujer en los evangelios, en la obra de Lucas, el especialista en la mujer, el que mira como una mujer, el que habla de la mujer y sobre la mujer, y el que nos muestra a través de sus ojos, nos muestra lo que sentía esta mujer que escucha la voz de Jesús. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo a Jesús: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Me gustaría esta mañana comentaros 3 respuestas de 3 mujeres. Esta mañana vamos a hacer un inciso en la mirada de la mujer, en el corazón de la mujer y en el sentir de la mujer. 3 miradas de mujer sobre las palabras de Jesús. Las respuestas, 3 respuestas a las palabras de Jesús. Y creo acertar, y espero no equivocarme, en esta primera, diríamos, escucha de las palabras de Jesús y esta primera respuesta. Y bajo mi sentir creo que hay una profunda admiración de las palabras de Jesús en esta mujer. Porque el texto dice que mientras él decía estas cosas, por tanto nos muestra un escenario en el cual Jesús está hablando, enseñando, predicando como era lo acostumbrado en él. Por tanto, esta mujer, mientras Jesús dice estas cosas, podría ser una discípula de Jesús, que iba con las mujeres y los hombres que seguían a Jesús, de aquellos que nos dice el Evangelio. Podría ser una de ellas. Podría ser una mujer que escucha por primera vez las palabras de Jesús y le causan tal sorpresa y tan fascinación que la mueven a decir ese piropo a Jesús. Sea como fuere, si era una discípula que, escuchando las palabras de Jesús, brota desde su corazón esa expresión a Jesús, ese piropo a Jesús, o ya fuera una de sus discípulas o de esas mujeres que por primera vez lo escuchaban, pues ella prorrumpió con esa expresión. Era una expresión típica de Israel, no pensemos que era una cosa de ella. Esto es como los dichos, los proverbios, los piropos, ¿verdad? Pues son patrimonio común, es del pueblo, es de la gente. Esa expresión de bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y como digo, esa era una expresión típicamente judía para hablar de la maternidad, para hablar de la mujer. Y a las mujeres recordar aquella escena en la cual Jesús, de camino al Calvario, les dijo a las mujeres, en sentido totalmente contrario: dichosos los vientres que no han parido y los pechos que no han amamantado, porque vendrán desgracias terribles sobre vuestros hijos. Y Jesús estaba pensando en la ruina de Jerusalén, en la destrucción de Jerusalén, y por eso les viene a decir a las mujeres: más valdría que no tuvierais hijos para que vuestros hijos no padeciesen lo que está por venir. Una expresión popular, un dicho popular. Su exclamación, la exclamación de aquella mujer, su piropo hacia Jesús, no iba dirigido tanto a la madre de Jesús como a las palabras, al mismo Jesús, a las palabras que él estaba diciendo, y ella tuvo la capacidad de saber oír, saber escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Y por tanto nos muestra ese sentido de admiración, la sorpresa y admiración que lleva a lanzarse. Imaginaros en medio de la multitud de hombres y mujeres, una mujer que salta allí y dice aquello delante de una sociedad como la de aquel momento, y por tanto muy arriesgada su expresión. La admiración tiene un lugar fundamental en la vida del discípulo y de la discípula de Jesús.
La gente, se nos dice en el Evangelio, que seguían a Jesús porque se admiraban de su doctrina, de sus milagros, se admiraban de su manera de ser, estaban fascinados por la persona de Jesús. Los salmos también nos muestran cómo debe ser la fascinación del creyente ante la ley del Señor. Hemos citado aquel salmo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y otro salmista nos viene a decir: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Por tanto, es el amor y la pasión hacia la palabra de Dios que lleva a la fascinación y que lleva al piropo, como en este caso. Pero vamos a ver y vemos que Jesús dice: está bien, acepto el piropo, pero no es suficiente, no es el todo. En principio, el piropo, la admiración, no cambia nuestra manera de ser ni de actuar, no nos transforma por dentro, nos causa un impacto primero, nos descoloca un poco en el sentido positivo de la palabra y nos hace prorrumpir en esa expresión o en ese piropo. Y Jesús lo admite, no la recrimina nada, no la reprocha nada, está bien. Es importante la fascinación, es importante que el discípulo sea fascinado por la persona de Jesús, es importante que el discípulo y la discípula, nosotros también seamos fascinados por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios se convierte en mera rutina, en algo más, puede acabar incluso hasta en lo tedioso, en lo aburrido. No, hay que saber leer, hay que saber mirar, hay que saber dejarse fascinar, impresionar por la obra que tienes delante. La obra es bella. El problema, en muchas ocasiones, está en tu mirada, está en ti. Y por tanto, la respuesta de la mujer es una respuesta positiva, buena, acertada, pero insuficiente. La respuesta de la mujer nos acerca también a otra respuesta de otra mujer, porque la referencia de ella es a bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y por tanto automáticamente nos transporta y nos lleva a María, la madre de Jesús. Y es aquí donde me gustaría mencionar esta segunda respuesta de María a la palabra, que fue dejar que la palabra la fuera transformando. Y permíteme la ilustración, porque creo que es bonita y es interesante. La fuera transformando desde dentro, y como dice la canción, a fuego lento, poco a poco, que la fuera transformando desde dentro, a fuego lento, poco a poco. La mujer anónima, la que hemos visto antes, en su piropo a Jesús, aludió a la madre de Jesús, la que le llevó en su seno y lo amamantó. Para aquella mujer, la madre de Jesús era una mujer afortunada. Creo que muchas veces nosotros hemos dicho: pues qué orgullosos tienen que estar los padres de este muchacho o de esta muchacha, ¿verdad? Normalmente lo decimos porque el muchacho o la muchacha pues es o un muy buen estudiante, o es muy buen chaval, o es muy buena persona, en fin, y nosotros decimos esa expresión, ¿no?, de pues qué orgullosos deben de estar sus padres. Por lo tanto, la mujer, al contemplar a Jesús y al oír sus palabras, viene a expresar lo mismo: qué orgullosa debe de estar su madre al tener o haber parido un hijo como este. Por otro lado, también la expresión de alguna manera puede manifestar el hecho de qué buena madre que ha sido capaz de criar un hijo como este. Y por tanto, el sentido de admiración podría ser doble. María, de aquella de la cual habla la mujer anónima, se había caracterizado desde el principio, no solo por ser madre de Jesús, sino por haber aceptado aquella palabra de Dios que le vino a través del ángel Gabriel. Dice el texto de Lucas también, el evangelista de las mujeres, ¿verdad? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel del Señor se fue de su presencia. Hágase en mí conforme a su palabra. Vemos que hay un paso más, no es el de la admiración solo, sino que es el de que la palabra de Dios
la transforme. Hágase en mí. Y en este caso, dentro de mí, porque era en el vientre de María donde nacería y se formaría Jesús. María, en este caso, creo que se nos propone también como una discípula que se abre a la palabra del Señor, que deja que la palabra, permitidme la imagen, la fecunde, la transforme y haga germinar de su interior el fruto de la palabra, Jesús. Y esto es lo que le hace a María también diferente. Ya no es solo madre, sino también discípula de Jesús. Respondiendo así a las palabras de Jesús: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la palabra de Dios, que oyen la palabra de Dios y la hacen. Por lo tanto, María, discípula de Jesús, porque ella ha dejado y se ha abierto a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios la transformara de dentro hacia afuera, dejando germinar la semilla de la palabra para que naciera el fruto de su vientre, Cristo Jesús. Y creo que la actitud de María, esa actitud permanente de ella respecto de la palabra de Dios, es una invitación a reflexionar sobre este asunto. Porque recordar que en varias ocasiones se nos dice acerca de María que guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Es interesante. María escuchaba a Jesús en muchos momentos de su vida y dice que María escuchaba todo eso y lo guardaba en su corazón, en su interior, y meditaba allá adentro, meditaba en su corazón. Y es desde dentro, desde donde María escucha la palabra de Dios, que María es transformada en discípula de Jesús. Y creo que aquí Jesús nos muestra que lo que hizo a María realmente diferente no fue solo oír la palabra de Dios, como aquella mujer anónima, sino dejarse afectar por ella, cumplirla, permitir que la palabra la fecundara, de tal manera que la palabra diera su fruto en ella. Cuando permitimos que la palabra haga su trabajo en nosotros, cuando nos abrimos como María a ser transformados por la palabra de Dios, cuando la escuchamos la palabra en nuestro corazón, meditamos en ella, es cuando se producen los cambios interiores, que son los que luego se reflejan en las conductas, en las maneras de ser, de pensar. Si no hay una transformación interior, no puede producirse un cambio exterior. Podrá haber hipocresía, pero jamás habrá una realidad de transformación. Dios nos transforma cuando dejamos que la palabra de Dios haga su trabajo en nuestro interior, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, en nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, y desde ahí la palabra de Dios nos cambia. Creo que una tercera mirada de mujer, una tercera respuesta de mujer, la encontramos en otra María que aparece en este mismo Evangelio también, que es María de Betania. ¿Recordáis? La hermana de Marta y de Lázaro. Está en un capítulo anterior a este que estamos nosotros, y es interesante cómo el evangelista hilvana todos estos, diríamos, episodios, porque el de esta mujer anónima, como he dicho antes, no aparece en otro evangelio, aparece aquí. Y aparece después de las palabras de María de Betania. Allí en el capítulo 10 del propio Evangelio de Lucas, los versículos del 38, dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mí, que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y creo que María nos enseña, en este caso, a todos nosotros, a saber discernir las prioridades en nuestra vida.
¿verdad? María, una apasionada de Jesús, como Marta también, María como Marta, las dos apasionadas de Jesús, eligió lo que Jesús denominó lo realmente importante, lo que realmente era lo mejor, la buena parte. Y la buena parte representaba el hecho de sentarse a los pies de Jesús para oír la palabra de Jesús, esa palabra que después, como hemos visto en el caso de María, debía de transformar su propia vida. Y por tanto, María, al igual que el salmista, podría también expresar aquello que dijo de cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. Y es desde ese amor a la palabra, a Jesús, del que salen las palabras de vida eterna. ¿Dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, que elegimos la mejor parte. Jesús le dice a Marta que María ha sabido elegir lo mejor. Y creo que en esto, como he dicho anteriormente, nosotros debemos de establecer prioridades en nuestra vida, para que en el establecimiento de esas prioridades le demos también un lugar prioritario a la palabra de Dios. Pero una palabra, o sea, darle el lugar a la palabra de Dios desde una mirada que se deja sorprender, que se deja afectar, desde una mirada que abre el corazón para que la palabra penetre y pueda germinar y dar su fruto, transformar nuestras vidas, nuestra manera de sentir, de pensar, y así cada vez ser más a la imagen de Cristo Jesús. Por tanto, desarrollemos la capacidad de la admiración, de la sorpresa, de dejarte afectar por lo que tienes delante, ya sea un interlocutor. ¿Cuánto aprendemos al escuchar a otros? Esta mañana decía Elías que fue una bendición escuchar a nuestros hermanos bielorrusos dar su testimonio este jueves y escucharles orar. Bueno, él tiene el don de lenguas y entonces puede interpretarle bien. Yo, como no tengo don de lenguas, no sabía lo que decían, pero bueno, en fin, está bien, ¿no? Bueno, esto era una broma, ¿no? Que solamente entendemos tú y yo. A ver, sí que fue bello escuchar a nuestros hermanos, aún en un idioma que no entendíamos, pero que sin lugar a dudas era escuchar un corazón, unas vidas, con unas cargas, con unas problemáticas, que si eres capaz de abrir los oídos, como la mirada, abrir los oídos, dejas que te afecten, te conmuevan y te muevan a ayudar, a servir, a hacer lo que sea necesario, ¿verdad? ¿Cuántos carteles en tantos ayuntamientos en España estaban allí con el Welcome Refugiados, ¿verdad? Welcome Refugiados, ¿verdad? Tantos. Bueno, pero cuando están entre nosotros, entonces es cuando tenemos que dejarnos afectar, abrir, para poder actuar también nosotros en ese sentido. Tener la capacidad de sorprenderte, dejarte afectar por lo que tienes delante. Ayer le contaba a una persona, esto es un KitKat son de estas anécdotas, ahora me ha salido, pero ya lo voy a decir. Soy, aunque no lo parezca, por la imagen que a veces damos algunos de nosotros, pero yo soy de lágrima fácil. Entonces, como estoy viendo una película de estas que me tocan un poco la parte sensible, me tengo que hacer el duro y esperar que no me salte la lágrima, porque enseguida va a saltar. En fin, y como buen hombre no tengo que dar esa imagen, ¿no? Bueno, vaya a los hombres. Decía ayer a una persona, mira, solamente una vez, he llorado no sé si solamente una vez, pero he llorado en un teatro escuchando una ópera. Y fue en el liceo escuchando Madame Butterfly. Y vaya, aquellas escenas finales y aquella música y el drama, ese drama tan profundo, a mí, como un tonto, me hizo llorar. Y ya digo, ¿y ahora qué hago yo aquí en medio de un teatro así? Déjate sorprender, déjate afectar, deja que lo que tienes delante te conmueva y te mueva y te transforme y te cambie. ¿Cómo respondió Jesús a todas esas miradas, a todas esas palabras de mujer?
Pues Jesús le dijo, bien has dicho, podríamos decir así, pero una cosa te digo, que antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por tanto, era muy importante dejarse afectar, dejarse piropear, en el caso de Jesús, por aquella mujer. Pero había algo mucho más dichoso, mucho más feliz. La palabra bienaventurados, como bien sabéis, es la palabra felices sois, que aparece, dicen los especialistas, yo no me he parado a contarlo, que 50 veces aparece la palabra Macario, dichoso, en el Nuevo Testamento, de las cuales 25 están en boca de Jesús. Por tanto, la palabra felices vosotros, los que oís, felices vosotros los que... Este es el mensaje de Jesús, es el que nos quiere hacer felices y dichosos a los hombres, 25 veces, la mitad del Nuevo Testamento en boca de Jesús. Esta fórmula de bendición de Jesús quiere decir que Dios lo que viene a aportarnos es felicidad, que la palabra de Dios viene a aportarnos felicidad y dicha, que Dios desea que tú seas feliz y por tanto su palabra es una palabra que si la dejamos fecundar en nosotros va a traernos alegría y va a traernos felicidad. Por tanto, debemos de ejercitarnos en el dejarnos admirar y dejarnos sorprender por la palabra de Dios, porque es una palabra que nos hace, como he dicho, más felices. Creo que llegar a la conclusión en la vida de que nuestra madurez y nuestra sabiduría, nuestra formación como personas, va en relación íntima con la palabra de Dios, que en definitiva es con la persona de Jesús, que es la palabra de Dios encarnada, que es la palabra que nos hace verdaderamente libres. Recordáis, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por tanto, la palabra de Dios es una palabra dichosa, feliz, que nos trae libertad, que nos trae esperanza, que nos trae consuelo, que nos trae sabiduría para vivir una vida digna, una vida que nos hace hombres y mujeres más maduros, más conforme a la imagen y semejanza de Jesús. Por tanto, en esta mañana me gustaría compartir contigo y con vosotros que nos ejercitemos en esa virtud, capacidad de dejarnos admirar, de dejarnos sorprender por lo que tenemos delante, en este caso y concretamente por la palabra de Dios. Que cuando te pongas delante de tu palabra, de la palabra de Dios, de tu Biblia, y vayas a ella, digas al Señor, Señor, hoy abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Esa capacidad de admiración que llevó a la mujer anónima a prorrumpir en medio de una multitud, perdiendo todas las vergüenzas, si es que tenía, en el que dirán, con aquel piropo en torno a Jesús y su madre. Una capacidad de admiración que nos lleva a dejar que la palabra, nos transforme desde lo más profundo de nuestro ser, para que allí germine la semilla de la palabra, para que nuestra vida sea como la parábola del sembrador, un buen terreno, donde la semilla es plantada y produce fruto a 100 y a 200 y a 1000 por uno, para que fecunde en nuestro interior y desarrollar esa capacidad de admiración que nos lleva a decir como la canción, no sé si lo recordaba de memoria, no sé si lo voy a decir bien, pero cantamos una canción que dice, yo quiero más de ti, dame más de ti, ¿no? Muy bien, pues eso, Señor, dame más de ti, ¿eh? Es como una especie de necesidad vital que le pedimos al Señor. Y así como María, la de Betania, sentarnos a los pies de Jesús, día a día, y otro también, para que a lo largo de todos nuestros días podamos escuchar la palabra de Dios, una palabra necesaria, oportuna, que nos transforme nuestras vidas, y nos haga más felices. Porque los verdaderamente felices son aquellos
que saben escuchar y hacer la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga y que nos dé a todos esa capacidad de la admiración. En una semana en la cual se denuncia el maltrato de la mujer, la palabra nos pone miradas de mujer, palabras de mujer, para que sepamos ser sabios e inteligentes y aprender de nuestras hermanas a saber escuchar a nuestro Dios y que nuestras vidas sean transformadas. Que el Señor os bendiga. Amén.